Esto que te voy a contar no me lo contaron. Franco se desmayó en mi oficina. En realidad no se llama Franco, pero vamos a llamarle Franco. Franco debía 5 años de impuestos. Estaba a punto de perder su casa, tenía sus cuentas bancarias bloqueadas, sus empleados le estaban robando y además lo estaban demandando. Y su esposa ya le había pedido el divorcio. Hasta que tuvo un colapso nervioso y se desplomó en mi oficina. Hace unos años, no voy a decir cuántos, me llamó un nuevo cliente, un prospecto de cliente. Nada nuevo, nada fuera de lo normal. Hicimos una cita en su empresa y acudí. En realidad no me había llamado el dueño, sino quien era su mano derecha, una abogada que era la encargada de la empresa. Yo estoy acostumbrado a tratar con los dueños, básicamente porque son ellos los que me contratan, pero esta vez lo pasé por alto. Cuando estaba yo en la empresa, en esa visita, accidentalmente el dueño salió de su oficina, me lo presentaron y se volvió a meter a su despacho, no me atendió, pero desde ese momento algo no me hizo clic, algo no me cuadró. ¿Por qué el dueño de la empresa evadiría hablar conmigo? El caso es que no dije nada y esperé a que la abogada, vamos a llamarle su gerente, me explicara cuál era la situación. Esta empresa se dedicaba a vender una rama muy especializada de ciertos instrumentos de medición y dar cursos de capacitación. Su problema era en ese momento que el Infonavit les había bloqueado su cuenta bancaria y ya habían metido un trámite para que la desbloquearan, pero aún no lo conseguían. Ese era el único problema que me expusieron, pero yo sospeché que había más problemas detrás, que había algo más, porque no tenían contador desde hace bastante tiempo. Les hice una propuesta de mis servicios y fui personalmente a entregárselos. Pero esta vez sí me recibió el dueño, porque los problemas que tenía, como yo lo había sospechado, eran más y eran todavía más graves. ¿Por dónde empiezo? Porque eran muchísimos problemas. El primero era que por alguna razón lo habían convencido de solicitar un préstamo para crecer. Un préstamo que a valores actuales sería como de $130,000, pero que no habían podido pagar. Habían dado como garantía la casa del propietario, pero llevaban meses sin salir de la hipoteca. Estaba a punto de perder su casa porque en el banco ya iba a iniciar el proceso de demanda. ¿Y saben en qué había usado ese dinero, ese préstamo, $130,000? En nada, absolutamente en nada. No habían comprado vehículos, no habían comprado equipo, nada. Solo dejaron que el dinero entrara en la cuenta y se lo fueron gastando hasta que se acabó. Muchas veces pedimos dinero para crecer y no sabemos hacia dónde, ni siquiera sabemos por qué queremos crecer. Antes de pedir un préstamo, antes de endeudarte, antes de buscar un socio, antes de iniciar tus grandes estrategias, pregúntate para qué quieres crecer, hacia dónde quieres crecer, hacia dónde quieres llegar. Y siempre que pidas un préstamo, resulta obvio decirlo, debes saber para qué lo vas a utilizar, cuánto te va a dejar de ganancias, cuál va a ser su rentabilidad y lo más importante, pregúntate cómo lo vas a pagar. Pero a él lo habían convencido de que era un buen préstamo, que era una oportunidad, que la tasa de interés era muy baja, que lo debía aprovechar y solo por eso había pedido el préstamo, solo para aprovechar que tenía un préstamo disponible sin saber por qué ni para qué. Pero ahora que los abogados del banco lo amenazaban con quitarle su casa, su esposa estaba tan asustada y veía el problema tan grave y sin solución que ella había empezado a empacar todas sus cosas, todos sus muebles y todo lo que había en su casa para poder seguir cuando llegaran a embargarlos. Yo pedí el sistema de contabilidad, me pedí un respaldo de su contabilidad, me dieron un disquete que no tenía nada de información, tenía una empresa abierta en su sistema de contabilidad, pero no tenía absolutamente ninguna información, nada. Había que hacerlo todo desde el principio. Cuando acudí a recoger los documentos, me informó de varias novedades que vamos a explicar desde el principio. La empresa de Franco tenía clientes en todo el país, pero Franco no creía en delegar el trabajo que a él le gustaba hacer y que él creía que era fundamental. Así que se subía a su auto viejo y conducía por todo el país hasta donde estaban sus clientes para hacer labores de ventas, dar mantenimiento a los equipos que él vendía y para impartir cursos de capacitación. Y esto lo hacía al menos 2 semanas al mes, lo cual lo mantenía casi siempre lejos de su oficina y muy ajeno a las operaciones de la empresa. En su empresa, en su domicilio, él tenía algunas personas encargadas de atención a clientes, tenía un equipo de
técnicos, de ayudantes de los técnicos, de encargados de mantenimiento y a su gerente, la abogada, que era quien además manejaba la cuenta bancaria y firmaba los cheques. Pero Franco era muy confiado y no supervisaba a nadie porque para eso estaba la gerente. El problema es que tampoco supervisaba a la gerente, de tal manera que mientras Franco se partía el alma conduciendo de una ciudad a otra, durmiendo en hoteles y comiendo lo que pudiera cuando pudiera, poniéndose él una friega, en su empresa su personal sí se daba vida de rey, la vida que él no se podía dar porque nunca había dinero, a pesar de que sus ventas eran bastante altas para el ramo. Franco se sacrificaba, mal comía, mal dormía, mientras sus empleados se la pasaban a todo mecate. Un día, al ver que Franco era una persona pues de carácter bonachón, de que era muy buena gente, y al darse cuenta de que no habría consecuencias, varios de sus empleados de servicio a clientes y del equipo técnico se fueron, dejaron de ir a la empresa, pero no se fueron con las manos vacías. Se llevaron la base de datos de los clientes, de los proveedores, se llevaron equipo, herramientas, materiales y montaron una empresa para volverse su competencia, para competir contra él. Fíjense qué suave. Se robaron sus clientes porque daban más barato, se llevaron la base de datos, ofrecieron cotizaciones más económicas, pero no decían la verdad que eran ex empleados de él y que eran desempleados de una empresa a la que habían defraudado. Pero para hacer esto todavía peor, los muy sinvergüenzas lo demandaron como si los hubiera despedido, así que le estaban pegando hasta por debajo de la lengua, mientras él veía cómo sus ventas bajaban y sus problemas crecían. Por cierto que el bloqueo de sus cuentas por parte del gobierno se convirtió en el más pequeño de sus problemas, porque bastó con que pagara un pequeño deudo que tenía en el Infonavit para que le liberaran sus cuentas y ya con eso se empezó a mejorar un poquito la situación. Ese bloqueo de cuentas había sido apenas un coscorrón de la larga y dura paliza que estaba recibiendo y que aún le faltaba por recibir porque el problema apenas estaba comenzando. Después, aunque suene exagerado, empezó la verdadera pesadilla. Le llegó una orden de vigilancia profunda de la Secretaría de Hacienda y de la Secretaría de Finanzas. Primero empezaron por un año, luego el segundo año, luego el tercer año, el cuarto año y el quinto año. Le estaban revisando, le estaban auditando 5 años de operaciones, porque eran los 5 años que tenía sin contabilidad y sin presentar declaraciones. 5 órdenes de revisión, de vigilancia profunda del SAT y de la Secretaría de Finanzas, que es estatal. Yo nunca había conocido a nadie con tan mala suerte. Nada más faltaba que lo orinara un perro. Franco estaba abrumadísimo con todos los problemas. Incluso, para serles honesto, yo dudé en prestarle mis servicios porque pensé que ni siquiera me iba a poder pagar, pero me la jugué por él. Él me contaba todo lo que le pasaba, cómo lo trataba su mamá, que además era su socia, y además su mamá tenía una empresa similar en otra ciudad, en la Ciudad de México, y cómo lo trataba de mal su esposa por todos los problemas que habían tenido por culpa de las malas decisiones de él, y que por lo mismo ya le estaba pidiendo hasta el divorcio. Su mamá y su esposa lo trataban sin ningún respeto. Su hermano, que también tenía un negocio similar, no le hablaba, y todos los que conocían los problemas que él tenía le decían que huyera del país, huye del país, huye del país. Qué buena solución, huye del país. Y eso se lo decían su mamá, su papá, su esposa, su cuñado, su hermano, sus amigos. Todos le decían lo mismo, que huyera del país. Todo esto sucedió durante los primeros meses de que yo hubiera conocido a la empresa. Pero yo había notado algo muy extraño. Cuando revisé los documentos, había muchos cheques todos los meses que no estaban respaldados por facturas, y cada mes se trataba de mucho dinero para el tamaño de esa empresa. Cada mes había cheques girados sin comprobantes por $10,000, $15,000, por pequeñas cantidades, pero que sumaban esas cantidades de $10 o $15,000 mes tras mes. Y la gerente me decía que era dinero que le daban a él, al dueño, para cubrir sus gastos de viaje, que sí eran muchos, pero él no tenía gastos de viaje tan altos como para disponer de esas cantidades, por más que fuera medio mes en cada ocasión. Y algo no me cuadraba. Fui a su oficina, hablé con él, le pedí las carpetas de la contabilidad y empecé a mostrarle a él, que él lo viera, papel por papel, cheque por cheque, cuánto dinero había salido de la cuenta de la empresa. Eran más de $150,000 cada año. Yo calculo que a lo largo de 5 años le robaron por lo menos $500,000 y probablemente, muy probablemente más. Yo le pregunté si él había sacado ese dinero, si eso gastaba él en viáticos o en sus gastos personales, y por supuesto él me dijo que no, que él no tenía el nivel de vida
paga que ameritara 10 o 15 mil dólares al mes. No había ninguna razón para que él tuviera tantos problemas. No había ninguna razón para que él tuviera ni un solo problema en su empresa de ningún tipo, porque dinero siempre había habido. Yo lo vi, había dinero, pero ya adivinaron, la gerente y los empleados habían destazado a esa empresa como un puerco. Ella firmaba los cheques, ella disponía del dinero, ella lo compartía con los empleados que se fueron, con los que le robaron. Ella se quedaba con mucho de ese dinero y por eso no había dinero para el Infonavit, para el seguro social, para pagar la hipoteca, ni para pagar impuestos. Todo lo tenían sus empleados. Y claro, la gerente siempre le decía que no había dinero, pero pasó algo que me dejó perplejo, que hasta la fecha sigo sin poder entender. Franco no despidió a su gerente, no la demandó, no le exigió cuentas, ni siquiera le reclamó. Y no piensen mal, no había manera en que él tuviera una relación de ningún tipo con que fuera demasiado cercana, por decirlo de alguna manera decente, con ella. Lo que pasaba es que él se sentía en deuda con ella porque alguna vez en un mes en que no hubo dinero, ella le hizo un préstamo y él se sentía comprometido moralmente con ella, pero esa era la única razón. Nunca entendió que ella le había prestado del mismo dinero que le había estado robando, pero para él eso bastaba para demostrar la lealtad y la honestidad de su gerente y de sus buenas intenciones. Y además él pensaba que no la podía correr mientras él no le devolvía el dinero que supuestamente le debía a ella. La verdad, a mí me daba mucho coraje que no hiciera nada, que no la demandara, que no la corriera, a pesar de que yo le estaba poniendo a Franco toda la evidencia en las narices frente a su cara. Así que en pocas palabras, y como pueden ver, Franco estaba solo, jodido y empeorando, a punto de perder su casa, a punto de perder a su familia, con una demanda de los ex empleados que se le volvieron competencia, con una traidora en su empresa y con un riesgo muy real de que lo metieran a la cárcel por evasión de impuestos. Hasta parece que me lo estoy inventando, ¿verdad? Ojalá todo hubiera sido mentira. Una mañana llegaron él y su esposa a mi oficina porque teníamos una cita en la Secretaría de Finanzas con los auditores para tratar de llegar a un arreglo de pago de impuestos. Empezamos a conversar, él, su esposa y yo, y él se desahogó enlistando todos los problemas que tenía, que ya eran muchos. Preguntaba si lo mejor no habría sido hacerle caso a todos y huir del país. Su esposa estaba igual de angustiada, igual de preocupada, y entre ambos le echaban más leña al fuego de su desesperación y recalcaban más y más énfasis en los problemas, hasta que Franco empezó a decir que le faltaba el aire, empezó a llorar, se llevó las manos a la cara y se desmayó en la silla en donde estaba sentado, semiconsciente. Franco había colapsado. Marqué a emergencias porque yo pensé que necesitaba una ambulancia, pero no me respondieron nunca. Franco empezó a recobrar el conocimiento y me dijo: ya estoy mejor, por favor no llames a nadie, solo déjame sentarme en un sillón para reponerme y ahorita nos vamos a la Secretaría de Finanzas. Cuando lo vi me di cuenta de que él no estaba en condiciones de ir ni a la Secretaría de Finanzas ni a ninguna parte. Es más, yo creo que ni al baño, porque se le doblaban las piernas, no podía ni caminar. Así que mucho menos estaba en posición de estarse enfrentando a los auditores de la Secretaría de Finanzas. Así que él se quedó en mi oficina, solo. Y su esposa y yo nos fuimos a nuestra cita en la Secretaría de Finanzas, que a fin de cuentas no resultó ni grave ni importante. En el camino, mientras nos fuimos caminando porque quedaba muy cerca, yo le pregunté a su esposa: ¿en qué trabajas? Me contestó que ella no trabajaba, que tenía una licenciatura, que no ejercía, y le dije que ella tendría que hacerse cargo, tendría que tomar decisiones a partir de ya, porque una idea me estaba brincando en la cabeza. Cuando llegamos a mi oficina, hablé con ellos y les dije que la idea que yo tenía, y era muy simple. La gerente ya no debía encargarse de manejar la cuenta bancaria, ni un peso, ni manejar la caja, y mucho menos manejar la chequera. Franco podía seguir trabajando como siempre, pero ahora necesitaría el apoyo de su esposa, aunque estuviera a punto de pedirle el divorcio, no importaba. Ella tendría que dejar de ser ama de casa, dejar su zona de confort para tomar el toro por los cuernos. En adelante, ella sería quien firmaría los cheques y quien manejaría el dinero. Cada peso que saliera de la empresa sería con la firma de su esposa y de nadie más. Por supuesto, hubo resistencias de los empleados porque pues estaban acostumbrados a disponer del dinero de la empresa. No le tenían ningún respeto a la esposa del propietario, porque el propietario parecía no tener carácter. Así que no seguían las indicaciones de ella y tuve que ir yo. Amenacé a todos los empleados con despedirlos si no aceptaban la autoridad de la señora. Este fue un plan con maña, porque ellos no podían demandarme a mí porque yo no era el jefe, y no podían demandarlo a él
él al dueño, porque no era él quien los estaba despidiendo, pero la amenaza ahí estaba. De hecho, sí tuvimos que despedir a uno, y ese sirvió de ejemplo para todos los demás. Todo empezó a cambiar cuando su esposa se involucró. Mágicamente el dinero empezó a fluir, empezó a llegar, empezó a existir. Y el dinero empezó a quedarse en la empresa, en las manos de Franco, que era donde debía estar. Las ganancias eran altas porque el negocio era bueno, solamente que había estado en las manos equivocadas. Con el paso de los meses, ese dinero que se ahorraron en los robos lo pudieron destinar al pago de impuestos, pero no fue fácil. Tardaron 2 años en pagar todas sus deudas, incluyendo la hipoteca. Fíjense, 2 años para pagar 5 años de impuestos. ¿De qué tamaño habría sido el robo? Para pagar el último año de impuestos pidió un préstamo que tardó solamente 3 meses en pagar. Eso les indica que la empresa era rentable, pero no hay empresa que aguante tantos robos. Negociamos con Hacienda, negociamos con finanzas, conseguimos descuentos y se pagaron los impuestos. Poco a poco, pero se pagaron. 2 años después, con las deudas pagadas, Franco hasta estrenó auto. Pudo ir a Perú. Adquirió otro carro por arrendamiento, pero también lo adquirió. La empresa que sus empleados habían formado todavía existía, pero ya no era un peligro, porque Franco recuperó a sus clientes. ¿Y cómo recuperó Franco a sus clientes? Es muy fácil deducirlo. Su empresa no trataba acerca de vender cosas. Su empresa no se trataba acerca de vender equipos. No se trataba de dar mantenimiento, no se trataba de dar cursos. Su empresa, como todas las empresas, no se trata de qué es lo que venden, sino de cómo lo entregaban. Su empresa se trataba de entregar confianza. Pero una empresa nacida del robo, nacida de la falta de ética, nunca va a ser digna de confianza y nunca va a alcanzar los estándares de calidad que puede llegar a alcanzar una empresa honesta, que se esfuerza para cumplir con esa promesa de ventas que le hace a sus clientes, que trabaja con ética, que trabaja con calidad y que trabaja con responsabilidad. No basta con poner una empresa para volverse un empresario. Franco no volvió a tener problemas económicos, fiscales, ni legales, ni robos, ni traiciones, ni problemas de ningún tipo, y tampoco se divorció. Pero ahora tenía que recuperar la confianza de su esposa, la confianza de su madre, que además era su socia, y la confianza en sí mismo. Su último trabajo era recuperarse moralmente, recuperar su fe en el futuro, su fe en su capacidad. Pero eso es otra historia. Oh yeah.